Nuestro segundo invitado de hoy, a Sin Café como Excusa, ha cumplido este 2020 140 años. Y no hablamos con una persona centenaria, sino con el director de una institución de las artes escénicas, el Teatro Lara. Tras estas puertas rojas se esconde una magia que no se puede definir, pero sí percibir. Quien está detrás de ese truco es Antonio Fuentes. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Pues gracias a vosotros por venir. Quería empezar, como proponemos a todos nuestros invitados, con un breve cuestionario. ¿Te animas? Lo que tú digas. ¿Beatles o Rolling? Beatles. ¿Dylan o Marley? Bob Marley. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Los hermanos Marx. ¿Comedia o drama? Comedia. ¿Ciencia ficción o fantasía? Ciencia ficción. ¿Una película para no olvidar? El Padrino. ¿Un libro que siempre está en la mesilla? El Principito. ¿Un poema al que volver? Pues es que son muchos, yo te diría más un autor, Federico García Lorca. ¿Una canción que forme parte de tu banda sonora? Let It Be. ¿Una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina? Esa es más complicada. Escoger una entre muchas no te sabría decir. ¿El gestor cultural crees que nace o se hace? Yo creo que se hace. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? Llegué al teatro por casualidad. Y termina esta frase: el teatro siempre te hace crecer, te emociona. Gracias por participar de nuestro cuestionario. Eres el director del Teatro Lara desde hace más de una década. ¿Podrías definir el Teatro Lara en 3 palabras? Yo diría que es un teatro que apoya la cultura actual, que fomentamos los autores vivos y donde nos gusta mucho crear y que nuestro público se divierta y aprenda las funciones. Bueno, es verdad que desde luego que lo cumplís. Decías hace un momento en el cuestionario que llegaste al teatro casi por casualidad, y es que te dedicabas al mundo de la empresa, pero nada que ver con la cultura. ¿Qué te enganchó de la cultura, qué te enganchó del teatro, qué te atrajo para hacerte implicar de tal forma hasta el punto de... Pues mucha gente luchando por sus sueños. Es un sitio donde conoces la gran mayoría de los que están involucrados. Es gente bastante luchadora, emprendedora, que está intentando hacer las cosas bien y que tiene un sueño y se sacrifica por él. Entonces, yo creo que es más la gente de la profesión. ¿Hay algo que te atraiga particularmente de la gestión cultural o que veas una clara diferencia con otro tipo de gestión empresarial? Bueno, un poco lo que estaba diciendo antes, es que gente que son pequeñas empresas que están haciendo cosas porque creen en ellas, porque se quieren expresar, porque quieren que se vea qué es lo que ellos sienten y qué es lo que piensan. Hay muchos otros sectores que se hacen cosas parecidas, o sea, hay muchos temas de creación de mundo de Internet. También he visto gente que está creando sus empresas, haciendo sus temas. Quizá aquí se expresa más los sentimientos, aquí la gente quiere expresar lo que ellos sienten, pero en ese sentido sí que me atraen, son dos mundos que conozco y que me atraen, donde veo que la gente está luchando por hacer lo que ellos creen. El mundo de la empresa en cualquier gremio es desde luego complejo, pero en particular casi diría que en la cultura, ¿no? Hemos visto cómo muchos teatros han tenido que cerrar, se han tenido que vender. ¿Crees que esto tiene cierta relación porque a veces un teatro está gestionado por alguien que no es un gestor, sino que viene directamente relacionado con el mundo de la cultura? Bueno, tiene que ver más con las personas, es que no sé, del mundo de la cultura hay gente que sabe también mucho y que intenta ver que las cosas sean sostenibles. Sí que te diría que en el mundo del teatro buscas más que sea sostenible que sea algo rentable, porque es muy difícil conseguir una rentabilidad alta, es un sector con muy pequeños márgenes. Sí que hay gente que se ha sellado más por perseguir su idea, su sueño, su tal, y a veces eso pues no era tan realizable.
y a veces más que te metes en que las cosas quieres que sea de una forma determinada y no quieres buscar otras alternativas, otros sueños, otras posibilidades para poder conseguir los temas. A veces falta de flexibilidad. Pero eso puede suceder en cualquier entorno. No te diría yo que en el mundo de la cultura lo es más. O sea, no quiero decir, no creo que la gente que está metida en el mundo de la cultura sean malos gestores. Sí que creo que a veces se tienen que ver forzados un actor a tratar de ver cómo rentabiliza o cómo vende un espectáculo, y son dos mundos distintos. A veces pues no le queda más remedio que hacer cosas para las que no está preparado, pero también tiene que ver más con la falta de medios y de márgenes que tenemos en la cultura que con otra cosa. En relación a esa falta de márgenes que comentabas ahora, la cultura en realidad casi que no busca ser un negocio verdaderamente rentable, ¿no? Sino que se enmarca casi como un medio de vida. Sí, es así. La gente que hay aquí está más... hay gente que se dedica a trabajar en bares o en hacer cosas que no otro tipo de trabajo, y el tiempo que tienes para hacer obras de teatro, que es lo que realmente le llena. Cuando llegaste aquí al Teatro Lara, ¿cuáles fueron tus propósitos para hacerte cargo de él? ¿O fue según fueron llegando las cosas, decidiste tomar ciertas decisiones? Es que es un poco distinto lo que me estás diciendo. Es decir, si hubiera un plan maestro de cómo conseguir rentabilidad del teatro, no. O sea, el teatro yo he ido aprendiendo a base de estrellarme, de probar cosas, ver que una cosa funcionaba o después salía. ¿Cuál era mi propósito? Sacar esto para adelante. No era, el propósito era más, quiero conseguir que el teatro sea sostenible, quiero crear algo de lo que yo me sienta contento y que me sienta orgulloso de lo que estamos haciendo. ¿Cómo hacerlo? No lo sabía. Cómo hacerlo ha sido un tipo de planteamiento de tener que ir aprendiéndolo sobre la marcha. El Teatro Lara, digamos que en esta década casi ha revivido, se ha creado un teatro de nuevo, ahora que por cierto celebramos los 140 años. ¿Crees que la clave es que se ha creado un hábito en el público? Es decir, ahora el público tiene entre su ruta de ocio venir al teatro. Sí, creo que la clave ha estado en focalizarnos en el público y hay un público que es muy del Lara, y hay gente, estaba ahora antes de que vinieras viendo a un cliente que tenía una pega, y tiene 3 bonos y ha venido en los últimos 3 meses a ver 12 funciones distintas al teatro. Tenemos ese tipo de público aquí, que eso en muchos sitios no está. Hay público que va a ver una función, esté en un sitio o en otro. Aquí hay mucho público que es público del Lara y que viene a ver las cosas que estamos haciendo. Entonces intento darle diversidad, intento pensar en qué le puede gustar al público. Yo cuando voy a ver una función y miro si la programo o no, estoy pensando mucho, más que nada en si esto le va a gustar a las personas que yo conozco y que tengo como prototipo de público del Lara. Y eso pues a veces aciertas, a veces no aciertas, pero intentas traerle cosas que le pueda gustar, intentas darle un poco de renovación, que vaya viendo una alternativa y otra, y creo que la clave está en focalizarte en la gente. Desde luego que es un gran mérito conseguir que el público tome en su ruta de ocio venir al teatro, cuando hace tiempo, cada vez menos, pero estaba el cine antes, ¿no? Generalmente las prioridades... Nosotros hemos tenido mucha gente que viene del mundo del cine. Yo recuerdo bastante personas, pues las dos cosas más típicas, uno queriendo comer palomitas en el teatro, y otros que no entienden el que ha empezado una función de teatro y que no pueden entrar a la sala, pues están acostumbrados a ir a un cine, y que si entran tarde pues se han perdido el comienzo, pero pueden entrar. No son conscientes de que tú entras a un teatro y el teatro es mucho más intenso, los actores están actuando ahí, molestas a los actores nada más que abren la puerta para poder entrar. Yo he llegado, bueno, sí, es que había mucho tráfico y tal, pero déjeme entrar. Pues no se puede. Sí que si entras, a partir de la hora que entras, molestas a la gente. Hay algunos sitios en la sala de arriba, sí podemos pasarles a palcos o a otro sitio donde se puede hacer de una forma discreta y que no molesta al público, pero abajo molesta, que es una sala más pequeña, molesta mucho a la gente cuando abres una puerta y entras.
La gente no era consciente de eso, simplemente no lo sabían, estaban acostumbrados a llegar tarde y no pasaba nada. Crear nuevos hábitos, desde luego. Sí. Además, yo creo que Lara ha conseguido atraer a un público más joven que hasta ahora parecía completamente ajeno al teatro. Y sin embargo, en ellos sí que ha creado un hábito que esperemos que dure a lo largo de los años. Sí, eso es así. Nosotros tenemos claramente un público casi 10 años menor que otros teatros. Y viene mucho por el tipo de programación que hemos hecho. La llamada nos ha ayudado mucho en eso, pero también muchas de las funciones que tenemos en la sala pequeña, en la Lola Membrives, son funciones que están pensadas para público más joven. Es verdad que eso desde luego que es un mérito porque es el público de mañana, o sea que hay que crear afición. Supongo que al gestionar un teatro, al programar, que es casi, a mí me parece, visto desde fuera, parece todo un encaje de bolillos, un éxito o entre comillas un fracaso, si se pudiera denominar así, supongo que se toma como algo más personal, ¿no? ¿Hay algún tipo, recuerdas obras que te hayan sorprendido o bien porque han tenido un éxito muy inesperado o bien porque pensabas que podían funcionar y por razón X no han calado? Ya. Sí, siempre hay obras que te sorprenden cómo funcionan. Que no te sé decir, no te quiero decir así títulos tampoco, por no nombrar a una y no nombrar a otras. Pero sí que a veces te sorprende. Lo que te pasa cuando, ¿cómo decir? Cuando estás viendo muchas obras que vas perdiendo un poco la ingenuidad de la persona que viene de fuera y creo que yo eso a veces lo echo de menos, de que a veces que conforme más te metes en el mundo del teatro, más lo ves desde la perspectiva del que está haciendo la función y pierdes más la perspectiva de la persona que se está sentada en la butaca y que lo que le importa es lo que va a sentir en ese momento. Entonces yo creo que eso hay que tratar de mantenerlo para no recibir sorpresas de un sitio a otro. Tampoco te diré, yo sí que creo que voy y más o menos sé juzgar cómo va a reaccionar una persona al ver una función y eso es algo que es muy importante tratar de tenerlo, si no perder la perspectiva del espectador. Sí. El éxito en el teatro, yo diría que es casi cuando una obra pasa a convertirse en un verdadero evento. Mencionabas hace un momento la llamada para el público más joven se ha convertido en un evento, una obra a la que hay que ir. Sí, es así. Y hay gente que viene muchas veces. O sea, tenemos gente que ha visto la llamada 10, 15 veces, incluso más. Y cada vez se lo pasan bien. Y tiene un tema de que una frase que dice mucha gente al salir es que tiene buen rollo, que se ha pasado bien, y te es como un subidón de que has ido a ver una función y sales animado, sales habiendo pasado un rato bueno y no es algo que ya has visto y ya no vuelves a ver en tu vida, ¿no? Pero nos pasa también en muchas obras de teatro, que hay gente que repite las obras de teatro y las ve varias veces y cada vez descubres algo nuevo. Y tiene un matiz distinto, tiene otra cosa distinta y sí, que eso bueno, sí. Es la maravilla del teatro, ¿no? Que ni los actores son los mismos ni tú eres el mismo al día siguiente cuando vas a ver. Eso es, sí. Es como volver a empezar. Otro de estos eventos que nacieron aquí en Lara puede ser también Burundanga, que tantos años después sigue en Madrid, sigue girando. O Lavar, Marcar y Enterrar, que fue una función que empezó muy pequeñita y ya cumple 5 temporadas. Claro, yo Lavar, Marcar y Enterrar la fui a ver en la peluquería, se hizo en Cortacabezas, en esta misma calle más arriba, y éramos como 15 personas viendo la función y la trajimos aquí y sigue gustando mucho y ya yo creo que llevamos 5 años o así. Burundanga estuvo, no sé si 7, 8 años y sigue, ahora está en el Maravilla, que es donde nació originalmente y han vuelto ahí, pero me estaban contando ahora en el desayuno también que han hecho una versión en Valencia y que está llenando totalmente la versión que se ha puesto en Valencia y la gente quiere verla. Es curioso el fenómeno, pero cuando tú tienes la obra más de un tiempo determinado, ya se va extendiendo más el boca a boca y la gente habla de ella y quiere venir a verla y se pueden mantener bastante tiempo, no son obras que hay mucho público que no la ha visto. La llamada yo creo que hacíamos el cálculo que lo había visto unas 600.000 personas
Es número de personas, pero bueno, somos 40 millones de personas en España. Es decir, quitas a niños, quitas tal, o sea, quitas las edades que no correspondan y sigues teniendo público que quiere venir a verle, que la sigue disfrutando. Y luego sí son funciones que no son de un momento, que lo que te transmiten pues son cosas que pueden permanecer en el tiempo. Sí, es verdad que es muy curioso cómo se llegan casi a institucionalizar dentro del mundo del teatro. ¿Crees que parte del éxito del Lara de esta década en la que llevas ha sido apostar por compañías? Yo tengo la sensación, visto desde fuera, que el Lara tiene una especie, entre comillas, de fondo de armario, ¿no? Compañías que están aquí, como pueden ser Los Absurdos, Gabriel Olivares, que ha traído varias apuestas, que corresponden a la marca Lara. Sí, totalmente. O sea, es decir, yo he apostado mucho por gente que se siente de la casa, y lo que tengo son muchas compañías que quieren volver y que están todo el rato detrás mío para ver cuándo les consigo una fecha, para poder traer sus nuevas producciones. O sea, ayer estaba con una de las actrices que tenemos y que estaba viendo una función para traer, y dice, no, es que yo aquí, y luego ya, si no puede ser, pues ya miraré otro sitio, pero te vienen primero aquí, y dices, que esta es mi casa. Y esa frase la oigo muchísimo, y son las compañías, pues esta decisión de Los Absurdos, los Montgomery, Ramón Paso y Azorín, Gabriel, todo el mundo alrededor de Burundanga, pues Fran Nortes, Eloy, César Camino, gente, que me voy a dejar un montón de gente fuera porque son muchas las compañías, Miguel Ángel Cácano, que ha traído aquí un montón de gente. Hay mucha gente que para ellos el Lara es donde se sienten a gusto, donde viene, y yo sí que he apostado mucho por ellos. Y hay muchos de estas compañías pues, que vienen a contarme sus proyectos desde cero. Y pues, los Gavis también, todo lo que están haciendo al teatro, las cosas que quieren hacer, pues lo primero que piensan es aquí, cómo se hace, porque es que yo cuando empezamos con la llamada no la tenía ni escrita. Una apuesta personal mía, oyéndoles a ellos hablar, donde no tenían ni siquiera redactado el guión, fue más una apuesta por cómo les veía a ellos. Entonces esas cosas no se te olvidan. Hombre, desde luego que no. Ver cómo nace un proyecto desde el principio hasta, bueno, el caso de la llamada es un caso clarísimo, desde el hall hasta hacerse una adaptación al cine. Mencionabas ahora que todas las compañías quieren estar aquí. Muchas veces cuando hemos charlado con actores, con dramaturgos, siempre dicen que el Teatro Lara tiene algo. Por supuesto que la Sala Grande y sobre todo la Sala Lola Membrives, que además de que esté Lola por allí, que también se dice y se comenta, que tiene como esa cosa de magia, ¿no? Algo pasa ahí. A mí me gusta mucho la Sala Lola Membrives, porque es una sala donde estás muy cercano a los actores, donde ver las cosas, sí que tienes una emoción distinta. La Sala Cándido Lara también la tiene, pero tienes que tener un mínimo de público, lo cual te fuerza a que tengas que tener un número de funciones que ya traiga un público más grande. Pero abajo hay funciones que hemos podido tener con apuestas un poco más experimentales y que han estado muy bien. Me estaba acordando ahora de algunas de las funciones que hemos traído, pues de Juana la Loca, de Big Boys, o sea, funciones de estas que venían de fuera de Madrid, venían de Granada, en este caso las dos, y que eran muy apuesta porque no habían venido aquí, no sabías cómo se acoplaban, lo que sentía la gente viendo estas funciones estando allí. Interrupted, o sea, hay funciones que son muy experimentales de compañías que casi han empezado y se han puesto ahí, y sí que eso en esa sala te lo da y te da ese tipo de que estás encima de los actores, de que ves lo que ellos sienten, y eso sí que creo que es bastante especial. Además, por su disposición también crea un clima distinto y de hecho podrías ver distintas obras casi. Sí, o sea, Cádiz, pues, hay varias obras, por ejemplo, Cádiz, que es la que tenemos ahora arriba como función principal, empezó abajo, y son dos obras distintas. Tú vas a verla y sí que ves un distinto sentimiento. De hecho, tuvimos que cambiar la escenografía, cambiar algunas de las cosas para que ir a la sala de arriba, porque tienes otro tipo de planteamiento. Abajo es... y hay obras que son abajo, que son muy buenas y que es difícil ponerlas arriba. Por ejemplo, pasar Las cosas extraordinarias, que es una obra que está llenando totalmente abajo, y que hemos pensado a veces si la subimos arriba o tal,
y tienes el tema de decir cómo vas a recrear el mismo ambiente, porque son funciones donde hay mucha interacción con el público, y aunque te andas por el patio de butacas, la gente está sentado, no es lo mismo que cuando lo tienes alrededor. Una función que necesita mucha comunicación con la gente es más fácil tenerla abajo. Para mí la sala de abajo tiene mucho atractivo y no es que a veces hablas como si fuera más importante la sala de arriba y la de abajo, y no es así. No es así. Son distintas obras, son distintos sentimientos. Es una sala que tiene menor aforo, pero realmente tienes más cercanía y puedes hacer obras de más calidad y más cercanas al público en la sala Lola Membrives que en la Cándido Lara. La Cándido Lara está forzado a hacerla que sea un poquito más comercial, porque necesitas meter más gente en la sala. Entonces no te puedes arriesgar tanto. Abajo no necesitas que sea, puedes irte más a respetar más la esencia de la obra. Ahora que hablabas del teatro más comercial o el que menos, el que arriesga más, en estos últimos años, en esta última década, ha resurgido mucho el llamado teatro off. ¿Cómo has visto evolucionar la escena madrileña desde que comenzaste a hacerte cargo del Lara hasta el día de hoy? Yo voy mucho a las salas off, voy mucho, y porque veo muchas obras de sala off que casi me llaman para que vaya a verlas, para luego pensar que vengan aquí o tal. Yo creo que tiene muchísimo mérito las salas off, creo que son apuestas muchas veces personales de gente que está sacándolo con muy pocos medios. Y yo creo que está muy bien que existan esas salas y está muy bien que las apoyemos. Y yo creo que necesitan mucho apoyo, porque si no es difícil que logren aguantarse, porque tienes prácticamente los mismos gastos para una sala muy pequeña que puedas tener aquí, y es donde le puedes dar oportunidad a la gente a que pueda presentar sus obras. Entonces yo apoyo bastante las salas de pequeño formato, las salas off. Creo que lo han estado pasando mal ahora en estas épocas. Yo creo que ha habido muchas que han tenido que cerrar o qué tal, y eso es una pena. Yo creo que sí que deberíamos de pensar desde las instituciones cómo apoyar ese tejido empresarial, porque es casi la primera división que está sacando de cuando las obras empiezan a rodarse. La cantera. Sí, es la cantera, y creo que está muy bien que se pueda hacer y que tú puedas decir. Ha habido obras, por ejemplo, Ramón Paso, por ejemplo, muchas obras se las he visto en una sala muy pequeñita, y venir de ahí y venga, la estrenas ahí, la rueda la tienes unas cuantas semanas, miramos a ver cómo va, y luego ya pensamos para más adelante cuando pueda venir. Aquí tienes otra serie de condicionantes que no puedes arriesgarte tanto. Entonces creo que esas salas necesitan apoyo. Desde luego que sí, probablemente hayan sido el elemento más diferenciador de esta última década en cuanto a teatro, ¿no? En el panorama teatral general, ¿no? Sí, yo creo que sí, y que bueno, existen muchas otras ciudades grandes, pero que creo que Madrid está muy bien que lo tenga, porque es donde la gente aprende, donde sale, donde realmente se pueden expresar. Entonces el tener ese tipo de salas me parece que está muy bien. Hablabas ahora de Ramón Paso, su compañía Paso Azorín, que también forman parte casi de ese fondo de armario que mencionábamos antes. Fuisteis justo los primeros en volver tras la pandemia, que eso sí que ha sido un cambio de paradigma completo este siglo, con Cádiz, que ya estaba en cartel antes, y justo con el estreno de Los sueños de un seductor, con Paso Azorín. La vuelta, desde luego, fue un acto total de valentía. Sí, verdad. Fue gracias a que Cádiz es una producción mía y podía hacerlo, y Ramón tenemos mucha relación, y se convenció también y querían hacerlo, y fue un planteamiento de apostar, decir, pensamos que en esta fecha se va a poder hacer funciones, y empezamos a trabajar un mes y medio antes con la idea de que se iba a poder, diciendo, bueno, pues si no se puede, pues lo retrasaremos, pero vamos a estar preparados por si acaso. Y realmente se pudo, por lo cual fuimos los primeros de los teatros privados que pudimos abrir, gracias a que llevábamos un mes y medio probando, pero para hacer eso Ramón no podía ensayar en los sitios donde él ensaya normalmente, que son zonas más del ayuntamiento y tal, porque casi todos los sitios tenían muchas restricciones. Le tuve yo que dejar sitio en el teatro para que pudiera venir a ensayarla aquí. Toda la función se estuvo ensayando aquí en la sala en Lola Membrives para poderla atender a tiempo.
él tiene la ventaja de que son compañía las actrices principales, que las tiene siempre, y la relación que tiene eso es muy de familia, pero bueno, también se apuntó también César y tal, entonces todos nos pusimos a trabajar con bastante antelación, y si eso no lo hubiéramos hecho no hubiéramos podido estar preparados. Entonces fue un tema, en una parte cerebral, un tema de decir, la lógica me dice que por esta fecha se debe de poder hacer funciones, y acertamos en eso, pero en aquel momento es que era todo incertidumbre. Era todo incertidumbre, entonces dijimos, bueno, más vale que estemos preparados, y si no se puede, pues no hemos perdido nada, en el sentido de que hemos hecho unos ensayos, pues tendremos que retomarlo más adelante, pero nos pusimos a prepararlo para poderlo lanzar, y yo creo que, como yo estuve muy contento de haberlo hecho, creo que fue algo que me hacía la pena. Bueno, de hecho es que el estreno de Sueños de un seductor, además de lo bron que es, vaya, porque sigue en cartel, fue casi la celebración del hecho de poder volver al teatro. Sí, es así. Las emociones que tenías cuando estabas volviendo al teatro eran muy... Y aparte venías, no sabías a lo que te encontrabas, es decir, y yo recuerdo los actores tanto de una como de otra diciendo, ¿y cómo vamos a poder actuar sin ver la cara de la gente? Es que con las mascarillas es que no sabes cómo reaccionan, es que nos falta la risa del público. Luego ya te vas acostumbrando y ves cómo hacerlo, pero claro, estábamos todos llenos de incertidumbres y de miedo, pero también pensábamos que teníamos que volver, teníamos que ponernos a funcionar, y que quedarte en tu casa y no hacer nada, que hay que tener mucha precaución, porque hay que tenerla y hay que tener mucho cuidado, pero que la opción no es encerrarte en ti mismo y dejar que pase el tiempo sin hacer nada, y que hay que luchar contra la pandemia, y parte de eso es buscar tus medios para que con seguridad se pueden hacer obras de teatro. Yo creo que el teatro es seguro, es un teatro, no conocemos que haya habido ningún episodio de contagio grande dentro del teatro, y dentro de lo que hay, pues estamos siendo razonablemente... Pues intentamos, toda la gente lleva sus mascarillas, tiene una butaca de separación entre grupos de familia, y bueno, pues te puedes contagiar como te puedes contagiar en cualquier sitio, pero mucho menos que te puedas contagiar en el metro o en una comida o saliendo a pasear por la calle, y si vas sin protecciones. Entonces yo creo que venir al teatro te da vida, te anima a tener sensaciones y descubrir cosas, y yo creo que es que realmente, por lo menos la gente que estábamos aquí, lo necesitábamos volvernos a sentir vivos y volver a hacer funciones. Desde luego que sí, fue un auténtico gusto. Además, contra todo pronóstico, parecía que nadie sabía si el público se iba a atrever a venir al teatro, pero la prueba es que los teatros se están llenando. Sí, los teatros se están llenando, llevamos varias semanas ahora que el aforo controlado, es decir, que realmente no puedes meter más de un 60 y poco % con tal, pero sí que la gente está viniendo y se lo está pasando bien. Yo sí que veo a la gente cada vez más feliz, y la gente que viene repite. Pues lo que te estaba diciendo antes de que esos han venido desde septiembre a 12 funciones, o sea, no es que están viniendo de forma recurrente. Totalmente. Si es que se puede, ¿qué predices que será este 2021? ¿Qué traerá el panorama teatral en este año, que va a ser casi un antes y un después? Ya. O sea, creo que vamos a ir poco a poco. No creo que vaya a haber un cambio grande de la noche a la mañana. Yo creo que irán, o sea, lo que más nos influye a nosotros es el toque de queda. El toque de queda hace que las funciones a partir de las 9:30, pues incluso a las 9:30 la gente ya se piensa si va a venir, con lo cual te limita mucho la capacidad del teatro. Yo creo que eso terminarán levantándolo, si las cosas van razonablemente bien, en enero, febrero, y eso dará un poquito más de capacidad al teatro. Creo que las nuevas producciones pues se harán con mucha prudencia durante todo el 2021, porque hasta que no veas que realmente hay un público que viene, pues puedes apostar más por producciones tipo de lo que estamos haciendo nosotros, tipo Cádiz, tipo tal, o sea, producciones que no es, o sea, hacer un nuevo musical tipo Rey León o Anastasia es muy complicado. Es muy complicado. Entonces,
Creo que el teatro de texto sí que tiene la capacidad de poder hacer funciones que salgan para adelante, donde pues todo el mundo ha tenido que ajustar costes, los actores, la producción, tal, porque sabes que tienes unos ingresos más limitados. Creo que seguiremos vivos, creo que ya estamos en un camino de poder salir ya de esta. Yo soy optimista, creo que ya hemos encontrado la forma de poder remontar esto, y creo que será un poquito mejor que el 2020, sin que se levante todo. O sea, yo creo que poco a poco iremos mejorando. Sí, es verdad que poco a poco se va viendo la luz. Mencionabas ahora grandes producciones. Ciertamente los grandes teatros probablemente han sido los que más han perdido, ¿no? Porque su margen de maniobra es muy pequeño. Abrir un teatro como Lope de Vega es imposible. Eso es así. Es que tú hacer una producción donde tengas 15 actores, tal, es que necesitas que haya mucha gente, y esa gente, y luego son funciones que viven del público que viene a Madrid, que no hay movilidad en las regiones. Entonces, claro que los teatros grandes lo han tenido muy complicado. Nosotros, dentro de lo que cabe, pues todavía tenemos un tamaño que podemos permitirnos hacer funciones y estrenar funciones nuevas y tal, pues porque lo estamos haciendo entre nosotros y de una forma más artesanal, y no te metes en el nivel de producción que supone eso. Y ahora sí, ¿qué espera el Teatro Lara este 2021? Pues que se consolide lo que estamos haciendo, y espero el poder ver a mucha gente volviendo a las salas, el poder recuperar el público que hemos tenido y que todavía sigue dándole miedo volver al teatro, que se termine de animar, el que podamos estrenar funciones y que gusten, y que veamos que el ver alegría dentro de los actores. O sea, cuando tú ves un actor que se ha metido, un actor y director, vamos, me refiero a todo, que en una función, y que ve que cómo reacciona la gente a lo que él ha hecho, y que eso está muy bien. Me gustaría eso verlo mucho. Pues ya nuestra última pregunta. Nuestra sección se llama Sin café como excusa, y a todos nuestros invitados les proponemos una persona o un personaje con el que si pudieras te tomarías un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? No tiene por qué estar vivo. No tiene por qué estar vivo, no tiene por qué ser real. Pues te iba a decir Woody Allen. Woody Allen, por supuesto. Ojalá. Ojalá pudiéramos. De momento podemos disfrutar de ese Sueños de un seductor aquí en la sala Lola Membrives. Antonio Fuentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por abrirnos las puertas del Lara, y enhorabuena y mucha suerte con este año. Gracias a vosotros.